y utilizamos el término variable. ¿Cuál es el orden? Lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hacer la propuesta de investigación, obviamente, primero definimos las variables. Cuando yo defino las variables, el segundo paso es obtener los datos. Y cuando ya tengo los datos, el siguiente paso es obtener la información. Entonces, este es el orden, ¿no? Primero la variable, luego los datos y luego la información. Entonces, los tipos de datos. El primer paso que nosotros realizamos antes de realizar cualquier cálculo de los datos es saber con qué tipo de datos estamos tratando, porque los datos no son iguales. Hay datos que provienen de variables cuantitativas, es decir, cuánto implica un número, y hay otras variables que son llamadas categóricas, que responden a la pregunta ¿qué tipo? O sea, una categoría, una característica, ¿no? Por ejemplo, una variable cuantitativa podría ser la edad. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es su edad, ustedes me van a responder un número. De repente me dirán 21 o de repente me dirán 22, es decir, es un número. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, a cada uno en relación a su género, algunos me dirán, bueno, yo soy masculino o de repente soy femenino. Si se dan cuenta, entonces la variable cuantitativa te va a dar un número, las variables categóricas te van a dar una característica, una categoría, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante saber si nuestras variables son cuantitativas o son categóricas? ¿Eso tiene alguna importancia? Claro que sí, tiene mucha importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de variables cuantitativas. Es importante que ustedes sepan de que las variables cuantitativas se clasifican también en una cuantitativa continua y una cuantitativa discreta. La cuantitativa discreta, por ejemplo, número de niños, no, nadie me va a decir, si yo le pregunto cuántos niños tienes en casa, nadie me va a decir, tengo 3,5 niños, ¿no? No me va a decir eso, me va a dar un número entero, de tal manera de que la variable cuantitativa discreta, cuando yo estoy frente a ello, me va a dar un número entero. En cambio, cuando yo pregunto y estoy frente al escenario de una cuantitativa continua, entonces aquí sí existe la posibilidad de que haya también decimales, ¿de acuerdo? Y en relación a las cualitativas, ahí tengo nominales y tengo ordinales. Mientras que las nominales no hay orden, por ejemplo, el sexo masculino o femenino está vivo o muerto o el grupo sanguíneo. No podemos decir que el grupo sanguíneo, el O es el más importante y el AB es el menos importante, no. O sea, ahí no hay un orden. Sin embargo, hay otros que sí tienen un orden, por ejemplo, el grado de cáncer, un grado 1, un grado 2, un grado 3. Y obviamente, un grado 3 tiene mayor gravedad que un grado 1. O sea, ahí sí hay un orden. Esto que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva es una base de datos. Miren, allí tenemos pacientes o personas. Por ejemplo, si yo digo el número 13 es una persona. Es una persona, la edad. La edad de la persona 13, ¿cuánto es? 32 años. Ahí está, 32. Y así yo voy colocando los datos. Es decir, de que las columnas son, ¿qué cosa? Son las variables que yo estoy estudiando. Y el número, por ejemplo, el 32, ¿no? La variable se llama edad y pertenece a la persona 13. Y aquí hay un valor que es 32. Ese 32, ¿qué cosa es? Es un base de datos, ¿no? Entonces,
Cuando a ustedes le digan, por ejemplo, ya construiste o ya tienes tu base de datos, se refiere a esto, ¿no? Se refiere a que ustedes ya recogieron eh, toda y la han exportado aquí a un software. Y cuando ya tienen esta base de datos, entonces ustedes están listos. ¿Para qué? Para hacer el PROA con la finalidad de obtener qué cosa? Información. Y esa información yo la voy a colocar pues en tablas, ¿sí?